Gracias, buenas tardes a todos. Gracias por estar, por unirnos en este gran cometido que nos toca a la humanidad, no nada más a nosotros, sino a toda la humanidad, de trabajar por la paz y de saber qué es la paz. Les agradezco infinitamente su audiencia y bueno, pues nada más que vamos a comenzar ya. Necesito que el anfitrión me, me permita compartir pantalla. Adelante, por favor, Gracias, doctora. gracias, mi amable. Ok, ¿ya se ve? ¿Sí lo ven? Doctora, sí. Sí, gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, pues mi conferencia se titula Arte para el Paz, ¿sí? Y bueno, desde aquí comienzo digamos, una reflexión en torno a, en principio, qué es la paz. Ajá. Seguido de ello, entender quiénes somos como seres humanos y seguido de ello también darnos cuenta de qué es lo que posiblemente nosotros hemos perdido para poder entender qué es la paz, para poder hacer la paz y para poder encontrar la paz, ¿sí? En primer lugar, hay que revisar conceptualmente algunas ideas que nos han dado acerca de la paz, porque he de decirles que es tan compleja, es tan compleja la empresa de hacer la paz que es también muy complejo definirla, ¿sí? Pero bueno, vamos a intentar hacerlo. En primer lugar, tenemos a Juan Luis Vives. Existen muchos teóricos, pedagogos, filósofos que pueden hablar de la paz y que en este momento nos ayudan a delimitar este gran campo que a todos nos ocupa, que a todos nos preocupa y que a todos en algún momento nos conduce o es un derrotero para poder llegar a ser, a trascender, a construir una vida fundada en la paz. En primer término, vamos a trabajar con Juan Luis Vives. Juan Luis Vives es un pedagogo español, ajá, del humanismo español. Él, como pedagogo, bueno, tiene una gran aportación a la pedagogía, pero en este caso lo tomamos como nuestro primer elemento conceptual. Juan Luis Vives dice que la primera condición para la paz es la voluntad de lograrla. Esta primera idea nos conduce, sí, a entender que todos los seres humanos tenemos como propio, como parte de cada uno de nosotros, un elemento constitutivo que es la voluntad. Uh-huh. Pero la voluntad implica toda una serie de construcciones que están en función del contexto en el que estamos, ¿sí? Y no solamente el contexto en el que estamos, sino también en el contexto en el cual nos educamos. Desde este punto de vista, Juan Luis Vives nos acerca a la paz, entendiendo que no se puede lograr la paz si no hay voluntad. Este primer momento es importante, insisto, pero se quedan solamente en un acto volutivo, ¿sí? Pero este acto volutivo, si no existe en el ser humano, entonces no vamos a buscar, no vamos a pretender, no vamos a construir si no existe voluntad. Uh-huh. En segundo momento tenemos a Robert Fulghum, que dice que no basta con hablar de paz. Existen muchos pensadores, existen muchas conferencias, existen muchos lugares y programas que incluso se abocan a la paz, pero que hablan de la paz, pero terminan no logrando la paz, ¿sí? Porque muchas veces tomamos una bandera, pero hace falta creer en la paz. Hace falta, después de creer, trabajar por la paz. ¿Y cómo podemos trabajar por la paz si no sabemos qué es la paz?
¿sí? En algunos momentos dicen, bueno, pues es la ausencia de la violencia o es la ausencia de la guerra, y no necesariamente estamos en guerra, no necesariamente necesitamos estar en guerra para poder conseguir la paz. Uh-huh. Después nos vamos con Eleanor Roosevelt. Ella dice que la única manera de traer paz a la tierra es aprender a hacer pacífica nuestra vida, ¿sí? Efectivamente, hay una condición muy específica en cada uno de los seres humanos, ¿sí? Estamos constituidos de manera que biológicamente, afectivamente, socialmente, cognitivamente, espiritualmente, estamos hechos para la paz, ¿sí? Perdón, me equivoqué. La única manera de traer paz a la tierra es aprender a hacer pacífica nuestra propia vida, es el pensamiento de Gautama Buda, ¿sí? Sí existe una intencionalidad de cada ser humano de volver y hacer pacífica la vida, pero muchas veces en esta etapa, en todas nuestras etapas de crecimiento y de desarrollo, no nos apoyan, así como nos apoyan con el aprendizaje de las letras, con el aprendizaje de la lectura o con las matemáticas, no nos apoyan para pedagógicamente para hacer pacífica nuestra vida, ¿sí? Y Daisaku Ikeda dice finalmente que nada es más valioso que la paz. Efectivamente, hablar de paz en este momento y durante toda esta semana y durante todos los años que tenemos y que concebimos que existe la paz, hemos entendido que la paz es sumamente valiosa. Sí, eso está muy claro y que también es el punto de partida más básico para que la humanidad progrese, ¿sí? Nosotros hace 26,000 años comenzamos a vivir en este mundo, comenzamos a vivir en este planeta Tierra y tal vez en el día 1 de esos 26,000 años no nos preguntábamos por la paz. No sabíamos incluso que la paz era fundamental y valiosa para el progreso de la humanidad. ¿En qué momento nosotros concebimos la existencia de la paz y no necesariamente la paz porque existe la guerra, como dije hace un rato, ¿no? Ahora bien, para nosotros poder entender qué es la paz, nosotros debemos reconocernos como agentes generadores de paz, ¿sí? Pero agentes generadores de paz implica no solamente que la voy a producir, implica concebir que yo soy la paz. Y si yo soy la paz, así como yo soy el agua, así como yo soy el amor, así como yo soy muchas cosas que ustedes quieran imaginar que son, implica reconocer esta primera intención. Y hablar de esta primera intención es hablar de este primer momento de existencia en el cual el ser humano se concibe que es porque existe, ¿sí? En este momento de reconocer, de reconocer que yo soy la paz o de reconocer que yo soy el amor, implica reconocerme como hacedor de paz. ¿Sí? O sea, yo puedo. ¿Por qué? Porque yo soy la paz. Esto es tanto como decir, nadie da lo que no tiene. Si tú te concibes como un ser de paz, sí puedes dar paz, sí puedes hacer la paz, sí puedes construir la paz. Ajá. Entonces, después de este entendimiento, de esta primera intención, tenemos que resolver algunos estratos de concepción que todos los seres humanos debiéramos de tener para poder entender por qué somos la paz. O porque yo soy la paz, porque tú eres la paz, porque cualquiera de los que aquí estamos y que gracias por estar, somos la paz. En primer momento,
lo que hay que hacer es que cuando el hombre entiende o el hombre inicia la vida, cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier ser, cuando el hombre inicia la vida, hay que decir que inicia su existencia, ¿sí? Y es desde este primer momento de la existencia en donde se tiene que reconocer que este sujeto que viene a vivir, este individuo, este ser humano que está aquí, que tiene 2 horas de vida, es la paz, ¿sí? ¿Por qué nos regocijamos cuando un bebé nace? ¿Por qué nos regocijamos? Porque vemos como prometedor un ser que viene a existir para vivir en la paz, para vivir y hacer la paz, ¿sí? Toda vez que existe, toda vez que nace, comienza a ser. Y es aquí en donde encontramos más eh, eh, solucionado este concepto de yo soy la paz. Cuando tú eres, toda vez que naces, porque existes, cuando tú comienzas a ser, entonces comienza a activarse tu presencia en el mundo como yo soy. Yo soy Ángeles y cada quien puede decir su yo soy, ¿sí? Y todo lo que cada uno desea ser comienza con la fórmula yo soy. Ajá. Punto importantísimo después de existir es reconocerte. Y reconocerte es decir, yo soy, que es el ser. Ajá. Y cuando nos reconocemos porque ya somos, entonces nos reconocemos justamente porque comenzamos a sentir. ¿Sí? ¿Y qué es sentir? Ajá. Aquí existen una infinidad de opiniones y de incluso conceptualizaciones para poder entender el sentir. ¿Sí? Y vamos a hacer el esfuerzo y lo vamos a recuperar en varios estratos también. El primer momento eh, que nos conecta con el sentir, el propio, porque no podemos sentir lo que el otro siente, sino el propio, es cuando respiramos. Es el primer momento que nosotros tenemos fuera de nuestro campo uterino, es el primer momento que nos conecta con el sentir, que es la respiración. Esa respiración es la que nos permite entrar al mundo y comenzar a registrar lo que el mundo tiene para nosotros, ¿sí? Y hay, en principio, una sensibilidad física, fisiológica, podríamos decirlo de esa manera, en donde lo primero que nos permite registrar la realidad o registrar este mundo es justamente los sentidos, ¿sí? Todos nuestros sentidos nos permiten desarrollar nuestra sensibilidad física o fisiológica, ¿de acuerdo? Estos sentidos, no solamente los que nos refieren de la realidad externa, sino también estos sentidos que nos permiten registrar, por ejemplo, nuestros movimientos intestinales, por ejemplo, nuestros latidos del corazón, por ejemplo, nuestro pulso, ¿sí? Y no es tanto como decir, la vena aorta está ahorita haciéndome registrar. No es eso, no es eso. Es mucho más complejo incluso, ¿sí? Porque cuando decimos, ok, la vena aorta, ya sabemos y ya lo resolvimos. En realidad no sabemos por qué sientes un retortijón. A ver, ¿por qué sientes un o cómo sientes esta sensación tan interesante de cuando te va a venir un estornudo? Yo conozco personas que dicen, me va a dar calentura. Y yo, pero ¿cómo sabes? ¿Cómo le haces? No sé, pero me va a dar calentura. Esto es maravilloso, ¿sí? Y no sabemos del todo cómo
o qué tipo de sentidos existen internamente para poder registrar lo que internamente pasa con nosotros, ¿sí? Esta es la primera parte, este es el primer escalón, la sensibilidad física, ¿sí? Que proviene de los sentidos internos y externos, vamos a llamarlo así. Ajá. Después viene la sensibilidad afectiva. Y aquí es donde nos metemos un poquito en un embrollo también complejo, porque también aprendemos a sentir amor. Nos enseñan a sentir amor, nos enseñan a sentir odio, nos enseñan a sentir coraje, nos enseñan a sentir todas las emociones y todos los sentimientos que el ser humano ha tenido como registrados, ¿sí? Yo siempre he encontrado una dificultad entiendo perfectamente bien que todos somos amor, que si no fuéramos amor, que si no estuviésemos constituidos por amor, simplemente no estaríamos constituidos como un cuerpo. No habría cohesión. No hay cohesión, ni siquiera, mucho menos en nuestro cuerpo, ¿sí? Eso lo tengo muy claro. Yo lo que muchas veces no tengo claro es cuando, por ejemplo, mis alumnitos de secundaria me decían que, que, que a su novia la amaban y que a sus papás solamente los querían. Entonces yo me quedaba así como, ¿cómo puedes hacer esa división? Eres maravilloso, les decía yo. ¿Sí? De verdad que eres maravilloso. ¿Cómo puedes dividir? O sea, esta idea me trae también esta construcción de que tendrán no sé, una especie de metro que decida hasta dónde amar o que decida a partir de qué centímetro amar o a partir de qué centímetro sentir solamente cariño o siento mucho afecto por ti. O sea, complicados somos los seres humanos. ¿Por qué nos da pena decir te amo? Incluso, ¿por qué nos da pena decir, oye, lo acabo de conocer, pero ya siento mucho, 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 ya siento mucho por él? Lo acabo de conocer, tengo 3 horas de conocerlo, pero ya me ganó el corazón. Así como sucede también que tengo 20 años de conocerlo y tantas cosas he pasado con esta persona y tanto me ha hecho sufrir que se salió de mi corazón. Ya no es más parte de mis quereres. ¿Sí? ¿Sí me explico esta parte? Esta es la sensibilidad afectiva, emocional. Ajá. Lo emocional es inmediato, en el momento. La emoción surge en el momento en que se vive alguna circunstancia o alguna situación muy específica. ¿Sí? Ahí está la emoción. Ajá. Pero el sentimiento es más constructivo. El sentimiento constructivo en el sentido de que se construye. Ajá. No en el sentido de que sea bueno o que sea malo, no. El sentimiento es más constructivo, el sentimiento incluso es remembrado, repensado, construido, ajá. Y las emociones son solamente surgen. No hay una forma de determinar, ahorita en este mismo momento me voy a emocionar. No, no hay una forma. De verdad, sucede, sucede. Ajá. Sucede, pasa. De pronto, escuchamos algo y nuestro cuerpo reacciona. Esa es la intención de la emoción, que está ligada necesariamente a una sensación, a una reacción biológica, ¿sí? O sea, ¿qué pasa cuando se nos pone chinita la piel? ¿Sí? O cuando vemos que viene el peligro y sentimos una especie de presión aquí en el cuello, aquí en la garganta, y como que sentimos que hasta acá arriba se nos subió el corazón. A ese tipo de reacciones biológicas a las que me refiero, que están relacionadas, que están ligadas directamente con las emociones. Siguiendo en este escalón, por llamarlo de alguna manera, del sentir,
Nos vamos ahora entonces a la sensibilidad estética, ¿sí? La sensibilidad estética funciona también en todos los seres humanos. Le es propia de todos los seres humanos, ¿sí? No solamente los que se dedican al arte, o no solamente los que son sublimes, o no, 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 no. Todos tenemos y todos poseemos esta capacidad, ¿sí? O esta sensibilidad estética. Todos la poseemos. Nada más que, así como la sensibilidad física, la afectiva, también la sensibilidad estética se tiene que desarrollar. Todas las sensibilidades se desarrollan, porque todas parten de capacidades, ¿sí? Entonces, la sensibilidad estética funciona de muchas maneras, pero también funciona, o más bien se empieza a desarrollar a partir del contexto en el cual estamos nosotros viviendo, ¿sí? Si yo vivo en Brasil y la vida en Brasil la primera infancia se vive a partir de lo que, de las expresiones que se viven en la calle, pues entonces ese contexto va a empezar a determinar mi evolución en la sensibilidad estética, ¿sí? Y yo les puedo preguntar a todos ustedes, ¿ustedes crecieron, no quiero decir crecieron en la calle, ¿ustedes jugaron en la calle? ¿Y qué recuerdos les trae jugar en la calle? Y otra cosa, yo vi ahorita muchas caritas que sonrieron. Y esa sonrisa me dice que hay picardía, que hay travesuras, que hay momentos de apuro, porque ching, nos va a regañar mi papá o nos va a regañar mi mamá, o, ¿sí? O sea, todas estas situaciones que se viven en la calle, cuando uno juega en la calle, son también las que propician emociones, propician sentimientos, propician la generación y el desarrollo de todas nuestras sensibilidades. Allí en la calle, cuando empezamos a jugar, es también cuando se vuelve un momento importante para nuestra sensibilidad estética. ¿Sí? Ahí es donde aprendemos a hablar. Ahí es donde aprendemos a comunicarnos. Ahí es donde aprendemos palabras del otro. Ahí es donde aprendemos significados del otro. ¿Sí? Este momento es muy interesante porque él dice, Fernando Savater, como un filósofo contemporáneo español, dice que para poder, hay una condición específica para poder enseñar y una condición específica para poder aprender. ¿Sí? Esta condición específica para enseñar es la veteranía. La veteranía en el sentido de la experiencia, en el sentido de lo que has vivido, en el sentido de que has vivido. ¿Sí? Y aquí no hablo de veteranía en función de los años, porque años no son igual a experiencia. No es lo mismo tener 20 años de experiencia, repetido la misma experiencia durante 20 años. ¿Sí? Entonces, este acercamiento que nos hace Fernando Savater acerca de la veteranía es justamente esta recuperación de todas estas experiencias que nos dan los otros y que somos como contenedores, o sea, porque nos las vierten y después nosotros las vertimos en otros. Y dígame si no era maravilloso en este juego de la calle cuando los más grandecitos se hacían responsables de los más chiquitos. Y si a uno de los más chiquitos algo les pasaba, no, bueno, los más grandes, además de que se volcaban como calcetines, y ¿qué vamos a decir? No vamos a solucionarlo rápido, a ver, no te duele, no te duele, no llores, no llores, no llores, no te duele, ¿sí? Entonces, esta situación nos habla de la veteranía aún de los más pequeños. Y eso es hermosísimo, ¿sí? Y la otra condición para poder aprender es la atribución de la ignorancia. Y la atribución de la ignorancia no en el sentido peyorativo. Si yo no me reconozco ignorante de algo, me cierro la puerta para aprender.
Ese es el punto de partida también de esta sensibilidad. Si yo no reconozco que no sé apreciar la belleza de algo, no van a poder vertir sobre mí la experiencia otros. Eso es lo más interesante del otro, del destino del hombre que es el propio hombre, dice Fernando Sabater. Y entonces, estoy en la sensibilidad estética tratando de decir que todos los contextos en donde nosotros nos formamos nos ayudan a desarrollar nuestra sensibilidad estética para poder decir que algo nos gusta y que algo no nos gusta. Es así de sencillo, ¿eh? Las categorías estéticas de lo bello, lo grotesco, lo cómico, lo sublime, lo feo, nos viene también de esas primeras experiencias que nosotros vivimos, que nosotros tenemos en la vida. ¿Sí? Y entonces imagínense una paz grotesca. Pues no, ¿verdad? Como que no concuerda esa categoría con lo que queremos entender que es la paz o con lo que vamos a entender que es la paz. ¿Sí? Hasta aquí la sensibilidad estética. Y bueno, eh, quiero decir algo sobre la sensibilidad estética. Eh, eh, somos socialmente muy dados a juzgar al que no entiende del arte o muy dados a juzgar al que pues solamente le gusta el reggaetón, al que pues mira cómo se cortó el cabello, o sea, por Dios, ¿ya viste cuántos colores te va ahí en el cabello? O sea, somos muy dados a eso, ¿sí? Y yo lo que siento es que es muy importante expresar tu sensibilidad. O sea, estéticamente, ¿qué creen? Que a mí sí me gusta el Buki. Sí. Y está bien que nos guste el Buki. Y está bien que nos guste Juan Gabriel. Y está bien que nos guste este Pepe Aguilar. Bueno, no, Pepe Aguilar no. Bueno, quien sea, ¿no? Quien sea, si ustedes, el que ustedes quieran. De verdad, todo eso que escuchan ustedes de música, está bien que les guste. ¿Sí? De verdad que sí, porque ese es el punto de partida o uno de los puntos de partida para poder elevar nuestra sensibilidad estética. La sensibilidad se tiene que desarrollar. O sea, no tiene un tope. No es hasta aquí y ya llegaste hasta aquí, ya. No puedes más. Más allá de Verdi, por favor, no puedes más. No, puedes crecer infinidad en tu sensibilidad estética, así como en la fisiológica y así como en la afectiva. Sí puedes. Lo interesante es, sé, sé en qué nivel está mi sensibilidad estética. Y no nivel en el sentido de, ay, no has llegado a este centímetro, no, por Dios, o sea, de verdad, estás reprobado. No, no. Y tampoco el sentido de refina tus gustos, como dirían nuestros padres, ¿no? ¿Sí? No, tampoco eso. Sino que cuando estés expuesto, por ejemplo, a una obra de arte, o por ejemplo, a un atardecer, o por ejemplo, a una lluvia, o por ejemplo, al canto de los pájaros, tú digas, qué hermoso, y además te conmuevas. Que esa sería la diferencia. ¿Cómo te conmueven las expresiones del mundo? ¿O te conmueven? ¿Sí? Y nos vamos estando todavía en este rubro del sentir a la sensibilidad espiritual. Y esta sensibilidad espiritual casi siempre se nos vuelve un problema, porque ¿qué creen? Que resulta que cuando hablamos de espíritu y cuando hablamos de espiritualidad, creemos que estamos hablando de religión. Y pues no, la verdad es que no tiene ninguna relación, ¿sí? Porque como dice Comenio, los seres humanos estamos compuestos de cuerpo y de alma. Todo lo que refiere a tu alma, refiere a tu espíritu. Y tu cuerpo solamente es el habitáculo del alma.
Y yo le agregaría, y la habitación suprema de tu alma es tu corazón. Ahí habita. Ahí vive. Esta sensibilidad espiritual también nos conduce a el conocimiento, sobre todo, de todo aquello que no es tangible, de todo aquello que no nos es revelado en la escuela y ni siquiera en la familia a veces. Y que de pronto vamos caminando por la vida y nos topamos con ese tipo de datos, con ese tipo de información, con ese tipo de... Doctora, ¿se encuentra bien? ¿Escuchan? Se cayó. Se cayó la conexión. A ver. Si gustan, mientras tanto, en el grupo ir generando preguntas para hacerle a la doctora, lo pueden escribir en el chat y de esta manera vamos agilizando la parte de cierre en lo que ella regresa. Muchísimas gracias a todos por estar aquí en esta segunda Semana Internacional por la Paz. Listo, ya parece que regresó. ¿Ya está por aquí, doctora? Le damos Ya, nuevamente la bienvenida. gracias, ya estoy aquí, perdónenme, no sé qué pasó. Ya ven cómo es la tecnología, que no tiene palabra de honor, ¿verdad? Gracias. Hasta aquí me sucedió, aquí justamente la emoción. ¿Qué emoción? El nervio de qué fue lo que pasó. Pero bueno, ya estamos aquí. Gracias, Gracias. gracias, gracias por comprenderme. Entonces estábamos en la sensibilidad. Ay, ¿están viendo la pantalla? No, ¿verdad? Ok, vuelvo a compartir pantalla. Ok. Listo. Gracias, gracias, muy amable. Ok. Es que no se me va aquí. Bien. Estamos en... Ahora, ¿ya? Perdón, me salí un poquito. Estábamos en la sensibilidad espiritual, ¿sí? Entonces, visto desde de este recorrido que todos los seres humanos hacemos, el sentir como sensibilidad en todos los aspectos que he tratado anteriormente, son lo que nos permiten o son las sensibilidades que nos permiten dar el siguiente paso, que es expresar. Ajá. Y expresar, en todo caso, nos conecta o alude más bien a este hacer salir algo de nosotros mismos de la forma que nosotros mejor convengamos, ¿sí? Podemos expresar a partir de las palabras, a partir de las imágenes,
a partir de los gestos, a partir de las lágrimas. Tenemos una infinidad de posibilidades de expresión, ¿sí? Pero es muy importante reconocer que si no tenemos esta sensibilidad previamente desarrollada o en vías de desarrollo, es difícil, es más complejo hacernos entender en el momento de la expresión, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros comenzamos a expresar, vamos a dar el siguiente paso, que es crear. Ajá. Y crear no es más que, no es volvernos inventores y no es descubrir el hilo negro y no es nada de eso. Inventar es idear nuevas formas de construir la realidad, ¿sí? Ahí es donde radica justamente la diferencia que nos tiene reservada el arte, ¿sí? Pero no solamente el arte, o sea, tenemos muchos otros campos disciplinarios que nos ayudan a idear esas nuevas formas de construir la realidad, ¿sí? Muchísimos campos. Está la tecnología, está la teología, está la pedagogía, está la propia educación, está la cultura, y dentro de la cultura muchos otros elementos que nos permiten crear, ¿sí? Y lo que tiene específicamente el arte es que nos permite darnos cuenta de nuestra existencia, nos hace sensibles a nuestro sentir y a nuestro ser, nos permite expresar y nos permite generar nuevas formas de crear a partir de, ¿qué? Propiamente nuestra sensibilidad estética, ¿sí? Ahora bien, tomando en cuenta todos estos elementos que hemos ido bajando, para poder entender por qué por qué se nos hace tan complicado hacer pacífica la vida. O por qué hemos encontrado incluso que la paz la tenemos que construir. ¿Por qué? Aquí vamos a recuperar a la teoría de los sentimientos de Agnes Keller. Es una filósofa que nace en 1929. Ella dice de manera muy sutil, dice que el hombre desde que nace aprende las tareas del mundo a partir de su organismo, a partir de lo que somos. ¿Por qué? Porque justamente este organismo, este cuerpo, es el que nos hace integrarnos al mundo. E integrarnos al mundo nos ayuda justamente a aprender no solamente a usar el mundo, sino también a usar el cuerpo. Ajá. Y en ese sentido, el mundo es el que nos va a suministrar muchas ideas y muchas tareas para poder interiorizarlas, para poder entenderlas, para poder comprenderlas y entonces después para poder integrarlas. ¿Sí? En este primer momento en que nosotros no nos integramos como organismo al mundo y que empezamos a interiorizar muchos elementos de nuestro contexto, de nuestro mundo, de nuestro universo, es ahí en donde todo lo que adquirimos, porque lo adquirimos de manera experiencial, todo lo que adquirimos, dice Agnes Keller, que se convierte en mi ego, en tu ego y en el ego de cada uno de ustedes. Y según Sigmund Freud, es el principio de la realidad, ¿sí? Mi ego es el que me permite también hacer eh, esta, esta apropiación de la realidad y hacer mi propio mundo, ¿sí? Y en este hacer mi propio mundo es justamente justificado porque es la forma como nos vamos a relacionar con el mundo, ¿sí? Entonces, primero hacemos este ejercicio de interiorizar todo lo que nos viene del mundo. Este primer contacto con el mundo lo tenemos que hacer nuestro, de alguna manera, para poder decir que conocemos algo. Después lo vamos a objetivar y después vamos a autoexpresar. Son tres momentos específicamente los que se relacionan con el hacer constante del hombre en el mundo, que es actuar, pensar y sentir. ¿Sí? En este actuar, pensar y sentir nos va la vida. Se nos va toda la vida. Todo el tiempo estamos actuando, pensando y sintiendo.
todo el tiempo. Y es justamente esta idea que nos aporta Fernando Savater cuando dice que el aprendizaje humanizador es justamente esto. Cuando nosotros actuamos, actuamos con los otros, actuamos para los otros y actuamos en función de los otros. Y pensamos a partir de lo que nosotros nos dicen, pensamos con los otros, pensamos para los otros. Y sentimos a partir de lo que los demás nos enseñan a sentir, sentimos por los demás, sentimos para los demás y sentimos con los demás, ¿sí? En este sentido, la expresión del sentimiento en el momento de nacer señala justamente la ruptura con la naturaleza. Este sentimiento de abandono es el primer sentimiento que aprendemos. Y justamente en este primer sentimiento de abandono, que es la ruptura con nuestro anterior estado, independientemente de dónde estábamos viviendo, de en qué dimensión estábamos viviendo, existe una ruptura para decirnos, hola, bienvenido a la tercera dimensión. Hola, bienvenido a la materialidad. Hola, bienvenido al ser tangible. Y esta ruptura significa acción, significa pensamiento y significa sentimiento. ¿Sí? Justamente en este momento de ruptura es donde también perdemos la paz. Y el trabajo que tenemos que hacer es, ¿cómo retorno a la paz? ¿Cómo retorno a lo que yo soy? A lo que yo soy naturalmente desde el espíritu, desde mi alma, desde lo que verdaderamente soy, para lo que fui creado. ¿Sí? Y en ese sentido hay que anotar que vivimos en una conciencia basada en el ego y esa conciencia basada en el ego nos reafirma la ruptura. Ajá. Y la intención, después de darnos cuenta y de ser conscientes de ello, la intención sería retornar a vivir en una conciencia basada en el amor. Porque cuando nosotros retornamos a esta conciencia, después de esta ruptura tan violenta a la que nosotros nos enfrentamos, cuando nosotros retornamos a esta conciencia basada en el amor, retornamos también a la conciencia de la paz. No que sean lo mismo, no que la paz y el amor sean lo mismo, sino que centrándonos en el amor, el alma consigue la paz. Aquí hay un elemento muy importante en esta teoría de los sentimientos de Agnes Keller, y hablando justamente de esta ruptura a la que hacía alusión yo hace un rato. ¿Qué significa esa ruptura con la naturaleza? ¿Qué significa? Dice Agnes Keller que se basa en 3 pérdidas específicas. La primera, que es la pérdida de la maestría. Cuando nosotros intentamos comenzar a vivir en esta materialidad, todo el tiempo están sobre nosotros diciéndonos cómo hacer, cómo decir, cómo actuar, cómo tomar las cosas, cómo caminar, cómo dormir, cómo todo, ¿sí? Y en muy pocos casos nos dejan ser lo que en ese momento queremos ser. Y dice, lo leo así textual, dice Agnes Keller, la pérdida de la maestría significa que olvidamos mientras vivimos, crecemos, nos educamos, trabajamos y vivimos en este mundo, o sea, estamos ocupadísimos, olvidamos que somos los creadores de todo lo que sucede en nuestras vidas. Todo lo que es nuestro pensamiento posteriormente será realidad. ¿Sí? No reconocemos que lo que sucede en nuestras vidas es nuestra propia creación y viene el principio de la victimización, ¿sí? Porque hay una idea, incluso aprendida, incluso obviamente enseñada, de que las cosas
no nos suceden porque nosotros así las construimos, sino porque es que me vio feo, es que él me tiene mala voluntad, es que él me hizo, es que el otro no me reconoció, incluso es que el que me vio mal, el que no me reconoció, incluso el que me hizo daño, yo mismo también he creado esas condiciones, ¿sí? Pero como perdemos la maestría, no reconocemos que nosotros hemos creado eso también. La segunda pérdida, que es la pérdida de la unidad. Dejamos de reconocer que somos todos uno con el universo. Y que esa misma sabiduría que existe en el universo, nosotros la poseemos. Y que esa misma sabiduría que existe en el universo, nosotros lo somos. No hay conciencia de ello. ¿Por qué? Porque lo perdimos también. Y esta pérdida se dio justamente cuando el momento de individuación de las almas, y esas almas, cada una necesita un habitáculo, es decir, como decía Comenio, un cuerpo. Ese momento es en donde nos hacemos individuales, pero antes éramos parte del todo. Y seguimos siéndolo. Nada más que como tenemos un cuerpo distinto al que está al lado de mí, aunque en la sana distancia, como tenemos un distinto cuerpo y un cuerpo diferente, entonces automáticamente pensamos, él es él, yo soy yo. Y yo no tengo nada que ver con él. La tercera pérdida, según esta teoría de los sentimientos de Agnes Keller, es la pérdida del amor. Incluso esta ruptura nos hace sentir abandonados. Y esta ruptura es el signo para nosotros más evidente del desamor. Esta ruptura nos provoca miedo, esta ruptura nos provoca inseguridad, esta ruptura nos provoca que después seamos sujetos o seres extremadamente celosos, extremadamente envidiosos, extremadamente todo. ¿Y qué creen? Que necesariamente necesitamos ser amados por todos y necesitamos amar a todos. Pero sobre todo necesitamos amarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Y muchas veces no nos amamos porque, ay, es que estoy gorda. Ay, es que tengo el cabello muy feo. Ay, es que a mí me gustan los ojos de ella. Ay, es que... Y son de verdad situaciones muy banales por las cuales no nos amamos. Es muy curioso que estamos hechos de amor y no nos proveemos amor. Y ese es el principio fundamental para que exista la paz. ¿Sí? ¿Me siguen? Bueno, desde este momento, todos los que me están escuchando junto conmigo, vamos a estar siempre pensando en que debemos recuperar nuestra maestría, debemos recuperar nuestro sentido de la unidad y debemos recuperar el amor de nosotros mismos. Para entonces comenzar a hacer pacífica la vida, como decía Gautama Buda. ¿Sí? ¿Me explico? La intención es retornar a vivir en una conciencia basada en el amor, ¿sale? Ahora vamos a cómo el arte hace que nosotros podamos conseguir recuperar la maestría, recuperar la unidad con el todo, con el universo y recuperar el amor. Ajá. Porque el arte nos permite crear, nos permite expresar, nos permite edificarnos como unos seres que existimos y que somos amor. Uh-huh. Existen muchas consideraciones en torno a la biología, en cómo el arte facilita mucho la vida y cómo el arte tiene una incidencia
muy específica. Aquí podemos ver qué pasa con las artes lingüísticas, qué pasa con las artes visuales, con la música, qué áreas del cerebro se modifican, se activan y aunque nosotros tenemos que tener muy claro que debemos estar constantemente expuestos al arte, ¿sí? Sea como público, sea como ejecutantes, sea como críticos, sea como sea, o sea, sí, yo tengo un cuadro en mi casa y me regocijo en él cada vez que lo veo. Cada vez le encuentro más detalles, ¿sí? Y los colores y el ambiente e incluso los olores me hacen recuperar ideas sublimes sobre ese cuadro, ¿sí? Vamos por partes. La música, ¿qué hace? La música, la verdad es que la música es maravillosa, no porque sea educadora musical, pero la música es maravillosa. ¿Qué creen que sucede con la música? Si ustedes tienen la oportunidad, si todavía tienen a su madre con ustedes, con vida, y si no, no pasa nada, de verdad, no nos traumemos, vamos a recuperar la maestría, ¿sí? Acuérdense de eso. Si todavía tienen a su madre, pregúntenle qué música escuchaba cuando estaba en gestación de ustedes, ¿sí? Y bueno, si algunos dijimos, oh, y Lupita Palomera o cosas así, pues está bien, perfecto, de verdad que lo que hayan escuchado. ¿Por qué? Porque eso está generando en nosotros o generó en nosotros este menú sónico. El menú sónico de nuestro periodo de gestación es fundamental para nosotros volver pacífica la vida. ¿Sí? Les aseguro que aunque sean tamborazos, si eso escuchaba mamá cuando estábamos adentro de su pancita, esos tamborazos nos van a conducir a la paz. Se los aseguro. ¿Sí? Hay personas que dicen, es que yo cuando tengo mucho miedo, no sé por qué, pero pongo el Ave María y automáticamente me calmo. Entonces yo les digo, a ver, ¿tu mamá escuchaba esa música cuando estaba esperándote? Sí, me dijo que esto pasaba. Bueno, pues ahí está la clave. La clave es esta conexión. ¿Por qué? Porque nuestro oído es el primero que se desarrolla cuando estamos en gestación. Desde los 4 meses de vida nosotros ya estamos escuchando. Y no solamente escuchamos lo que mamá escuchaba de música, sino sus ruidos intestinales, su torrente sanguíneo, la voz de papá, todo lo que era el cuerpo de mamá lo teníamos, pero miren aquí, bien clarito, ¿sí? Más todo lo que venía de fuera. Ajá. Entonces, el menú sónico es justamente nuestro vínculo con lo que posteriormente será la música, ¿sí? Se dice, está comprobado, que una mamá que le canta a su bebé cuando está en el vientre, el bebé, cuando crezca, será una persona afinada, entonada, ¿sí? Si te arrullan, pues mucho mejor. Si te canta y tú estás acostadito en su pecho, mucho mejor. La situación es que nosotros prolonguemos de alguna manera y borremos de alguna manera el trauma de la ruptura. Esta ruptura de la que les hablé hace un rato. Sí, recuerden. Hay muchísimos elementos que hay que decir sobre la música, pero me dicen que ya tengo poco tiempo. Esa es la parte que tengo un minuto. Válgame Dios. La danza nos conduce también a esta recuperación de la maestría, porque es cuando nosotros creamos con lo que nosotros tenemos, que es nuestro propio cuerpo, ¿sí? Además de que nos vuelve sujetos más sociables, nos propicia las relaciones sociales, ¿sí? Y en el nivel psicológico reduce mucho los niveles de estrés y de depresión, porque cuando uno se mueve con maestría, automáticamente generamos autoconfianza y autoestima, confianza en nosotros mismos. Muchas veces vamos por la calle como tiesos porque no nos creemos confiables, ¿sí? Y les aseguro que cuando en una ocasión se atreven a hacer algo, desde ahí, desde ese mismo momento, algo que no pretendían ni siquiera hacer en algún momento,
les aseguro que desde ese mismo momento su confianza, su autoconfianza y su autoestima se eleva. ¿Sí? Y dejamos de preocuparnos porque qué van a decir los otros. Si los otros son unos expertos, pues no me importa, pero yo soy experto en este pasito que yo hago, aunque sea el tuntún. ¿Sí? El teatro. El teatro es muy importante para el ser humano. Siempre en todas las manifestaciones artísticas hay posibilidades de expresar, ¿sí? Expresar situaciones reales o ficticias, emociones, miedos. El teatro es como la piel al vivo así. Todas estas sensaciones que se producen y las emociones que se producen a través de la interpretación y de la expresión nos hacen ser, no voy a decir más auténticos, pero nos hacen ser más confiados y recuperamos nuevamente la maestría, ¿sí? Yo creo que el primer punto que nosotros todos los que estamos aquí y todo el mundo y todos los integrantes del universo tenemos que recuperar la maestría, ¿sí? Como lo dice Agnes Heller. Las artes plásticas. En las artes plásticas hay imaginación, hay expresión, hay observación, hay reflexión. Nos volvemos como un registrador de todo lo que existe para poder generar y proponer una nueva imagen al mundo. ¿Sí? Y la otra, me pongo ante el cuadro y yo decido cómo interpreto ese cuadro. O sea, no tanto desde, el crítico dice que entonces la línea roja te va a conducir al... Sí, o sea, sí, hay teoría sobre eso, sí, ajá. Pero ¿qué me dices de lo que tú sientes? Cuando te expones ante un Dalí o cuando te expones ante bueno, hasta ante la tilma de la Virgen de Guadalupe. Sí, también. Uh-huh. Porque es el color, porque es la observación, porque es la expresión, porque es lo que tú comprendes de tu contexto. Sin necesidad de decir, mejor no digo nada porque si no aquí tengo 3 críticos de arte, me van a tildar de ignorante y mejor no digo nada. No pasa nada. Debemos aprender. Recuperemos la maestría en el sentido de que yo soy poseedor de mi vida y yo puedo realizar lo que yo desee realizar y yo puedo aprender lo que yo quiera aprender. Y nada, que aquí les dejo algunas expresiones plásticas que evocan la paz, que evocan la maestría, que evocan nuestra unidad con el todo y que evocan que somos bellas almas transitando en este mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias por compartir con nosotros desde esto, ¿no? Desde siempre compartir el arte y darnos una nueva perspectiva sobre cómo sentir y ser la paz, ¿no? Desde el yo soy, que fue, la verdad es que fue muy reflexivo. Tuve un problema técnico aquí y me desconectó y perdí las preguntas que estaban en el chat. Gaby, yo te ayudo. Gracias, Laura. Gracias. Voy a ir con una de las primeras que estoy visualizando por aquí. Maestra, sí, nos comentan, Carmen María Cubero, me surge una duda. Si somos paz cuando nacemos, si se nace en un ambiente violento, ¿quiere decir que la persona siempre va a tener esa carencia? ¿Sería capaz de ser resiliente? Claro, siempre somos capaces de ser resilientes, siempre. Uh-huh. Lo único que sucede aquí es que cómo aprendemos a ser resilientes. Así de la misma manera que cómo aprendemos a hacer la paz. Así de la misma manera que cómo aprendemos a ser pacífica.
nuestra vida. Gracias, hay muchas felicitaciones para usted, me sumo, muchas grandes aportaciones. María Guadalupe Santana nos pregunta, ¿qué hacer cuando ves que a los jóvenes ya no les sorprende lo natural? Se han dirigido mucho a lo virtual y se han desensibilizado un poco. Claro, no nos preocupemos. Siempre hay un llamado a la naturaleza, siempre. Y tenemos que esperar a que cada sujeto haga caso a ese llamado a la naturaleza. Pero si estamos todo el tiempo en lo virtual, también en lo virtual podemos encontrar muchos elementos que pueden ayudarnos a generar esa expresión, a generar esta sensibilidad. No estoy peleada con la virtualidad, de verdad que es importante también, porque además es el medio en el que de hoy en adelante vamos a existir. Muchas gracias. Adelante, Gaby, si gustas hacer el cierre, por favor. Vale, muchas gracias, Laura. Muchas gracias, doctora Ángeles. Y como siempre, y lo reitero, siempre es es un abrazo para el alma escucharla. Siempre esta manera como usted va abordando y nos va llevando de la mano hacia entrelazar el arte con la educación, el arte con la paz y el arte como parte de nuestra vida, y esta sensibilidad que tenemos que esto, ¿no? Que desarrollar nos es muy grato. Y bueno, tiene, como bien decía Laura, un montón de felicitaciones en el chat, y esta presentación estuvo siendo transmitida vía Facebook a través de el grupo de la grandeza de la mujer mexicana. Entonces, ahí también lo pueden volver de todos quienes están organizando esta Semana de la Paz. Les damos a todos las gracias por haberse conectado, por haber tenido este espacio, y justamente esto, invitarlos a que sigamos promoviendo la paz y que generemos con ello una cultura de paz en donde fomentemos esta no violencia, esta sensibilidad y este hacer, ¿no? Día a día por todos los demás. Muchas gracias, doctora Ángeles. De verdad es siempre muy nutrido. Muchas gracias. Que tenga bonita noche. Gracias a todos por escucharme. Gracias. Gracias, Claudia. Y gracias a quienes se conectaron desde Costa Rica. ¡Oh, qué lindo! Tenemos algunas personas conectadas de Costa Rica. Muchísimas gracias a todos.